Odette se aferra a la sábana con los nudillos blancos, mientras observa al duque permanecer inmóvil, junto a la cama matrimonial. La luz de las velas proyecta sombras danzantes sobre el rostro de este hombre, que ahora es su esposo por conveniencia, un extraño, al que debe entregar su vida para salvar a su familia. El reloj de pie marca cada segundo con un eco que resuena en la habitación silenciosa. Cuando él finalmente habla, su voz grave pero suave rompe la tensión. Haré que sea fácil, lo prometo, dice mientras permanece a distancia, respetando el miedo en sus ojos. Ella no responde, pero algo en su interior se estremece ante este gesto inesperado de consideración, de quien todos llaman el duque moribundo. La biblioteca de la mansión ducal olía a cuero y secretos cuando Odette fue conducida allí por el mayordomo. No era el lugar donde una sirvienta debía estar, pero la nota había sido clara. El duque de Montellano solicitaba su presencia de inmediato. El duque la esperaba de espaldas, contemplando la lluvia a través de los ventanales. Al girarse, Odette confirmó los rumores. Su palidez y la delgadez de su rostro hablaban de enfermedad, aunque sus ojos conservaban una intensidad perturbadora. Señorita Odette, agradezco su puntualidad, dijo con voz serena, invitándola a sentarse con un gesto que contradecía toda etiqueta. Ella permaneció de pie, con las manos entrelazadas sobre el delantal. Su excelencia me ha llamado. El duque la observó con una mirada que parecía evaluarla más allá de lo visible. Conozco su situación familiar, su padre enfermo, sus hermanos pequeños, las deudas acumuladas. Odette sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cómo podía saber tanto? He venido a proponerle una solución, continuó él, acercándose un paso. Un matrimonio. La palabra quedó suspendida entre ambos como una sentencia. ¿Matrimonio?, repitió ella, segura de haber escuchado mal. Necesito una esposa antes de que sea demasiado tarde, explicó él, señalando discretamente su propio cuerpo, como si la enfermedad fuera un traje incómodo. Usted necesita seguridad para su familia. Le ofrezco un acuerdo, cásese conmigo, y su familia quedará protegida para siempre. Odette sintió que el aire se volvía denso. ¿Por qué yo? Hay mujeres de linaje que, precisamente por eso, la interrumpió con suavidad. No busco alianzas ni ambiciones, busco paz en mis últimos meses. La propuesta flotó entre ellos como niebla. Un matrimonio con fecha de caducidad, sellado por la enfermedad y la necesidad. Odette regresó a la pequeña casa familiar con la mente nublada por la propuesta del duque. Su padre tosía en la habitación contigua, mientras sus 3 hermanos pequeños dormían acurrucados en una sola cama. Las paredes desconchadas y el techo que goteaba con cada lluvia le recordaron por qué no tenía elección. La carta de desahucio seguía sobre la mesa, junto a las recetas médicas que no podían permitirse. ¿Qué quería el duque?, preguntó su madre, sentándose frente a ella con ese gesto de preocupación permanente que había envejecido su rostro antes de tiempo. Odette respiró hondo. ¿Qué casás conmigo? Su madre dejó caer la taza que sostenía. Los fragmentos de porcelana barata se esparcieron por el suelo como las piezas de su futuro. ¿Has perdido el juicio? ¿O él lo ha perdido? Está muriendo, madre, explicó Odette con voz monótona. Necesita una esposa para... No lo sé, quizás para no morir solo. Y después, cuando él no esté, ¿qué será de ti? Odette miró por la ventana. La luna iluminaba el camino que llevaba a la mansión ducal. Seré viuda de un duque, con recursos suficientes para cuidar de todos vosotros. Su madre le tomó las manos. No puedo pedirte esto. No lo haces. Lo elijo yo. Pero ambas sabían que no era una elección. Era un sacrificio disfrazado de oportunidad. Un intercambio. Su libertad por la supervivencia de su familia. Esa noche, mientras redactaba la carta de aceptación, Odette comprendió que siempre había sido el destino de la hija mayor, convertirse en salvación. Solo que nunca imaginó que sería a través de un anillo y un título. 3 días. Solo 3 días entre la aceptación y la boda. Los sirvientes de la mansión ducal corrían de un lado a otro, preparando una ceremonia que nadie celebraría. El duque insiste en la discreción, explicó la ama de llaves, mientras ajustaba el sencillo vestido blanco sobre el cuerpo de Odette. Su salud empeora cada día. Los rumores se multiplicaban en los pasillos. Algunos hablaban de una enfermedad pulmonar, otros de un corazón debilitado. Los más atrevidos susurraban sobre venenos lentos y conspiraciones familiares. Odette escuchaba todo sin pronunciarse. Observaba cómo preparaban la que sería su habitación,
contigua a la del duque pero separada por una puerta que no sabía si se abriría alguna vez. Su excelencia ha dispuesto que su familia se traslade a la casa de la colina, informó el mayordomo con formalidad excesiva. Estará cerca, pero mantendrá la independencia que corresponde. ¿Qué corresponde? Las palabras resonaron en su cabeza. Todo estaba regido por lo que correspondía, por normas invisibles que convertían incluso la generosidad en una forma de control. La tarde anterior a la boda, el médico del duque salió de sus aposentos con expresión grave. Odette, que esperaba en el pasillo, captó fragmentos de conversación. Cuestión de meses, quizás semanas. Mantener la calma a toda costa. Nada de emociones fuertes. La realidad de su futuro la golpeó entonces. No solo sería esposa, sino enfermera y compañía final de un hombre al que apenas conocía. Esa noche, mientras contemplaba el anillo familiar que le habían entregado para la ceremonia, Odette se preguntó si habría alguna diferencia entre vender el cuerpo por necesidad en las calles o venderlo con un contrato matrimonial en una mansión. El salón principal de la mansión, despojado de flores y música, acogió una ceremonia tan breve como desprovista de emoción. Solo 4 testigos, el abogado, el médico, el sacerdote y la ama de llaves. Nadie de la familia del duque había acudido, como si el matrimonio fuera una mancha en el linaje que preferían ignorar. Odette avanzó hacia el improvisado altar con pasos medidos. Su vestido, aunque de buena calidad, carecía de los adornos propios de una novia ducal. El duque la esperaba de pie, sostenido por un bastón que intentaba disimular. Su rostro, compuesto en una máscara de dignidad, no revelaba si sentía dolor, arrepentimiento o simple resignación. «Estamos aquí reunidos», comenzó el sacerdote, acelerando las palabras como si la muerte acechara en las esquinas de la habitación. Los votos fueron pronunciados con claridad, pero sin pasión. Cuando el duque deslizó el anillo en su dedo, Odette notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Era la enfermedad o algo más? «Puede besar a la novia», anunció el sacerdote. Un silencio incómodo se instaló en la sala. El duque se inclinó con esfuerzo y depositó un beso casto en su mejilla. El contacto fue tan breve que apenas sintió la calidez de sus labios. Después la firma de documentos, muchos documentos. El abogado explicaba cada uno con detalle meticuloso. Este garantiza la pensión vitalicia. Este asegura la casa de la colina para su familia. Este establece los términos de su viudedad. Odette firmaba mecánicamente, consciente de que cada rúbrica sellaba un pacto con lo inevitable. El duque observaba en silencio, como si ya estuviera ausente de su propio matrimonio. Cuando todo terminó, no hubo celebración. Los testigos se retiraron con reverencias formales, dejando a los recién casados en un salón demasiado grande para 2 personas. «Duquesa», dijo él por primera vez, la palabra sonando extraña entre ellos, «¿desea retirarse a descansar?». Ella asintió, incapaz de llamarlo por su nombre o título. Aún no había asimilado que ahora era la duquesa de Montellano, un título prestado que probablemente heredaría pronto junto con la soledad de aquella mansión. Mientras subían la escalera principal, cada uno a su ritmo, Odette se preguntó qué esperaría de ella aquella noche. La noche de bodas de un matrimonio sin amor, con un hombre moribundo. La habitación ducal, iluminada por candelabros de plata, parecía demasiado grande y demasiado íntima a la vez. Odette permanecía sentada al borde de la cama, con el camisón de seda, regalo de boda, cubriéndola hasta los tobillos. Sus manos se aferraban a las sábanas como si pudieran protegerla. El duque entró después de llamar suavemente a la puerta que conectaba sus habitaciones. Vestía una bata de terciopelo azul oscuro que acentuaba su palidez. Se detuvo a varios pasos de distancia, observándola. «Puedo ver su miedo, Odette», dijo con voz tranquila. Ella bajó la mirada, avergonzada de ser tan transparente. «Es mi deber como esposa», respondió con voz apenas audible. El duque se acercó lentamente hasta situarse frente a ella, pero no se sentó en la cama. En lugar de eso, se arrodilló con cierta dificultad hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de ella. «Escúcheme bien», dijo, su voz más firme de lo que había sonado durante toda la ceremonia. «Este matrimonio tiene un propósito práctico para ambos, pero no incluye su sufrimiento. No tomaré lo que no desee dar». Odette levantó la mirada sorprendida. «Pero los derechos matrimoniales». «Los derechos», la interrumpió él con una sonrisa triste, «son precisamente eso, derechos, no obligaciones.
Y ciertamente no son imposiciones. Se produjo un silencio durante el cual Odette intentó comprender lo que estaba ocurriendo. Todo lo que le habían enseñado sobre el matrimonio se desmoronaba ante aquellas palabras. Le haré una promesa, continuó él, tomando suavemente una de sus manos. Haré que sea fácil, esta noche y todas las que sigan. La sinceridad en su voz desarmó a Odette más que cualquier gesto de autoridad. ¿Por qué?, preguntó ella finalmente. Porque ya hay suficiente dolor en este mundo, sin que nosotros nos lo inflijamos mutuamente. Se levantó con esfuerzo, y antes de retirarse añadió, descanse, duquesa. Mañana será otro día. La puerta se cerró tras él, dejando a Odette con una promesa que no sabía cómo interpretar. Odette despertó sobresaltada, desorientada por un momento en aquella habitación desconocida. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, dibujando patrones dorados sobre la colcha. Había dormido sola. El duque había cumplido su palabra. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver los jardines de la mansión, perfectamente cuidados a pesar de la estación. Un movimiento captó su atención. El duque caminaba lentamente por un sendero, deteniéndose ocasionalmente como si el esfuerzo fuera demasiado. Llamaron a la puerta. Una doncella entró con una bandeja de desayuno. Su excelencia ordenó que le trajera esto, señora, dijo con una reverencia. Espera que haya descansado bien. Odette asintió, aún desconcertada por aquel trato. Había esperado muchas cosas de su noche de bodas, pero no consideración, no respeto. Mientras desayunaba, encontró una nota bajo la servilleta. La mansión es ahora su hogar, siéntase libre de explorarla. No hay lugares prohibidos para usted. Me mié la inicial del nombre que aún no se atrevía a pronunciar, Mateo. Esa mañana, Odette recorrió pasillos y salones con la extraña sensación de estar en un sueño. Los sirvientes la saludaban con reverencias, llamándola duquesa con una naturalidad que ella no sentía. En el ala encontró una sala de música con un piano. Hacía años que no tocaba, pero sus dedos recordaban. Las notas de una melodía simple llenaron la estancia. No se dio cuenta de que el duque la observaba desde la puerta hasta que terminó de tocar. No sabía que tenía este talento, dijo él, con genuina admiración. Hay muchas cosas que no sabemos el uno del otro, respondió ella, sorprendida por su propia audacia. Entonces tendremos que descubrirlas, propuso él con una sonrisa que transformó su rostro enfermo en algo casi hermoso. La segunda noche transcurrió igual que la primera. El duque llamó a su puerta, conversaron brevemente, y se retiró a su habitación. Ninguna exigencia, ninguna presión, solo palabras amables y una distancia respetuosa que comenzaba a intrigar a Odette más que aliviarla. Al tercer amanecer, mientras observaba el techo de su habitación, Odette se descubrió esperando el sonido de sus pasos por el pasillo. Deseando escuchar su voz grave dándole los buenos días, se levantó confundida por estos pensamientos. ¿Cómo podía estar desarrollando sentimientos por un hombre con quien había contraído un matrimonio de conveniencia? Un hombre que, según todos, no viviría mucho tiempo. Frente al espejo, estudió su propio rostro como si buscara la respuesta. Era gratitud lo que sentía. Alivio por no haber sido tratada como un objeto. ¿O había algo más profundo creciendo en silencio? Bajó al comedor para desayunar y lo encontró ya sentado, leyendo el periódico. Levantó la vista al verla y sonrió. Buenos días, Odette dijo, y su nombre en sus labios sonó como música. Buenos días, dudó un instante Mateo. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Algo cambió en el aire entre ellos, como si un muro invisible hubiera comenzado a desmoronarse. Desayunaron en un silencio cómodo, intercambiando miradas ocasionales. Cuando sus dedos se rozaron al alcanzar la tetera, ninguno de los dos retiró la mano de inmediato. Más tarde en la biblioteca, mientras él le mostraba sus libros favoritos, Odette comprendió lo que estaba sucediendo. Se estaba enamorando, no del duque, del título o de la seguridad que representaba, sino del hombre que cumplía promesas, que respetaba límites, que la trataba como un igual en un mundo diseñado para la desigualdad. Y ese descubrimiento, lejos de tranquilizarla, la aterrorizó. Durante las semanas siguientes, Odette exploró cada rincón de la mansión, descubriendo que las paredes guardaban más secretos de los que imaginaba. En el ala norte, abandonada desde hacía décadas, encontró retratos familiares cubiertos con sábanas, como si alguien hubiera querido ocultar rostros y recuerdos. La servidumbre hablaba poco.
pero Odette aprendió a escuchar los silencios. Cuando mencionaba ciertos nombres, las conversaciones se interrumpían. Cuando preguntaba por habitaciones específicas, las respuestas eran evasivas. La familia Montellano tiene una historia compleja, explicó el ama de llaves cuando Odette preguntó por un retrato descubierto accidentalmente. No todos los capítulos son dignos de ser recordados. En una tarde lluviosa, mientras buscaba un libro en la biblioteca, Odette descubrió un compartimento secreto tras una estantería. Contenía documentos antiguos, cartas, escrituras de propiedad y un diario. Lo abrió con curiosidad culpable. Las páginas revelaban la historia del abuelo del duque, un hombre cruel que había expandido sus tierras a costa del sufrimiento ajeno, nombres de familias despojadas, acuerdos fraudulentos, incluso menciones a muertes convenientes. Veo que ha encontrado nuestra vergüenza familiar. La voz de Mateo la sobresaltó. Estaba en la puerta, observándola con expresión indescifrable. Lo siento, no debería. Al contrario, la interrumpió, acercándose. Le dije que no había lugares prohibidos para usted. Eso incluye nuestro pasado. Se sentó frente a ella, tomando el diario con manos que parecían más débiles cada día. Mi abuelo construyó esta fortuna con sangre y lágrimas ajenas, explicó con amargura. Mi padre lo sabía y miró hacia otro lado. Yo lo descubrí demasiado tarde. Odette comprendió entonces que la mansión no solo guardaba secretos, sino también culpas y remordimientos. ¿Es por eso que vives aislado?, preguntó, usando sin darse cuenta el tuteo por primera vez. Mateo la miró con intensidad. Es parte de la razón, respondió enigmáticamente, pero hay más, mucho más que aún no puedo explicar. Los días se transformaron en rutinas compartidas que ninguno había planeado. Desayunos con conversaciones cada vez más profundas, paseos por el jardín cuando el clima lo permitía, ella adaptando su paso al ritmo lento de él, tardes de lectura en la biblioteca, cada uno en su sillón pero intercambiando miradas por encima de las páginas. Mateo tosía con frecuencia, y Odette aprendió a reconocer los días buenos de los malos. En los buenos, él le contaba historias de sus viajes, de las personas que había conocido, de los lugares que había amado. En los malos, ella leía para él con voz suave hasta que se quedaba dormido. Nunca imaginé que el matrimonio pudiera ser así, confesó Odette una tarde mientras tomaban té en la terraza. ¿Decepcionante?, preguntó él con una sonrisa triste. Sorprendente, corrigió ella. Pensé que sería una transacción, pero se siente como... ¿Cómo qué?, insistió él cuando ella se detuvo. Como una alianza, concluyó, eligiendo cuidadosamente la palabra. Mateo asintió pensativo. Las mejores relaciones lo son, alianzas entre iguales. Una mañana, Odette se despertó con el sonido de cristales rompiéndose. Corrió a la habitación de Mateo y lo encontró en el suelo, junto a una mesa volcada. «¿Estoy bien?», insistió él mientras ella lo ayudaba a levantarse. Solo un mareo, pero no estaba bien. Odette lo sabía, y la preocupación que sintió no era la de alguien cumpliendo un deber, sino la de alguien que teme perder algo precioso. Esa noche mientras cenaban, Mateo dejó caer el tenedor. Su mano temblaba incontrolablemente. Sin decir palabra, Odette tomó su plato y comenzó a cortar la carne en trozos pequeños. Luego, con naturalidad, intercambió los platos. «No necesito compasión», murmuró él avergonzado. «No es compasión», respondió ella con firmeza. «Es cuidado. Es lo que hacen las personas que sé». Se detuvo, consciente de lo que estuvo a punto de decir. «¿Las personas que sé qué?», preguntó él, su voz apenas un susurro. Odette sostuvo su mirada. «Las personas que se importan», dijo finalmente, sabiendo que ambos entendían el verdadero significado. Esa noche, por primera vez, Mateo besó su mano antes de retirarse. Un gesto pequeño pero cargado de intención. Un puente tendido entre dos soledades que comenzaban a reconocerse. La biblioteca se convirtió en su refugio compartido. Cada libro que intercambiaban era una forma de revelación, una manera de decirse cosas que aún no se atrevían a pronunciar directamente. Cuando Mateo le entregó Orgullo y Prejuicio, Odette sonrió. Un duque leyendo novelas románticas. Un duque reconociendo que a veces las primeras impresiones son erróneas, respondió él con una mirada significativa. Ella le devolvió el gesto prestándole Jane Eyre. Una historia sobre secretos familiares y redención, comentó mientras él examinaba el lomo desgastado, y sobre amar a alguien por quien es, no por lo que representa. Entre páginas subrayadas y notas al margen,
construyeron un lenguaje propio. Los libros se convirtieron en confesiones indirectas, en declaraciones veladas. Una tarde, mientras Mateo dormitaba en su sillón, Odette lo observó detenidamente. La enfermedad había dejado su huella, mejillas hundidas, piel traslúcida, manos que ya no podían sostener un libro durante mucho tiempo, y sin embargo, nunca le había parecido más hermoso. Se preguntó cuánto tiempo les quedaba. Semanas, quizás días. La idea de perderlo se había vuelto insoportable, y esa certeza la asustaba. No estaba en sus planes enamorarse de un hombre moribundo. Mateo abrió los ojos, sorprendiéndola en su contemplación. ¿En qué piensas?, preguntó con voz adormilada. En el tiempo, respondió ella con honestidad. En cómo pasa demasiado rápido cuando uno quiere que se detenga. Él extendió su mano hacia ella. Ven aquí. Odette se acercó, y se sentó en el brazo del sillón. Mateo tomó su mano entre las suyas. Hay algo que debo decirte, comenzó con gravedad. Algo sobre mi enfermedad, sobre esta casa, sobre nosotros. El corazón de Odette se aceleró. Era el momento de la verdad, la confesión final antes del adiós. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. El mayordomo entró con expresión contrariada. Su excelencia, han llegado visitas inesperadas. La condesa de Aranda y su círculo insisten en ser recibidos. Mateo palideció aún más, si eso era posible. La sociedad viene a conocer a mi esposa, murmuró, y no estamos preparados. El salón principal, abierto por primera vez desde la boda, acogió a una docena de nobles curiosos. Mujeres con vestidos ostentosos y hombres de miradas evaluadoras que examinaban a Odette, como si fuera una adquisición extravagante. La condesa de Aranda, una mujer de edad indefinida y sonrisa calculadora, lideró el asalto. Así que esta es la misteriosa duquesa, dijo, estudiando a Odette de pies a cabeza. Qué refrescante elección, querido Mateo. El duque, sentado junto a Odette en el sofá central, mantuvo la compostura a pesar de su evidente malestar físico. Mi esposa no es un tema de conversación, Leonor, respondió con firmeza. Es la duquesa de Montellano, y merece el mismo respeto que cualquier miembro de nuestro círculo. Las preguntas se sucedieron como dardos elegantemente lanzados, sobre su familia, su educación, sus habilidades sociales. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Un varón de apellido ilustre se dirigió a Mateo. Debo decir que admiro tu generosidad al tomar bajo tu protección a una joven tan particular. Odette sintió que algo se congelaba en su interior. Protección. Era eso lo que todos veían. Una obra de caridad. Esperó que Mateo corrigiera el comentario, que afirmara su condición de esposa legítima, de igual. Pero en lugar de eso respondió, agradezco tu comprensión, Eduardo. En estos tiempos difíciles, todos debemos hacer lo que es correcto. Las palabras, aunque diplomáticas, confirmaban la percepción general. Ella era una responsabilidad asumida, no una compañera elegida. La tertulia continuó, pero Odette ya no estaba realmente presente. Observaba a Mateo interactuar con aquellas personas, utilizando fórmulas sociales que ella desconocía, moviéndose en un mundo donde cada palabra tenía un significado oculto. Cuando finalmente los invitados se marcharon, Odette permaneció inmóvil en el salón vacío. Mateo se acercó, visiblemente agotado. Lo has hecho admirablemente, dijo, intentando tomar su mano. Ella se apartó con suavidad pero firmeza. ¿Qué soy para ti, Mateo?, preguntó directamente. ¿Una protegida? ¿Una obra de caridad? ¿O realmente tu esposa? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un abismo recién descubierto. Los días siguientes a la tertulia transcurrieron en un silencio doloroso. Odette y Mateo seguían compartiendo espacios, pero ya no palabras. Ella se retiró a una cortesía formal que era peor que cualquier enfado. Durante las comidas, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana sustituía a las conversaciones. En la biblioteca, ya no intercambiaban libros ni miradas. Por las noches, la puerta entre sus habitaciones permanecía firmemente cerrada. Mateo intentó acercarse varias veces, pero se encontró con un muro de educada indiferencia. Odette, por favor, dijo una tarde, interceptándola en el pasillo. Necesito explicarte. No hay nada que explicar, respondió ella con voz neutra. Comprendo perfectamente mi posición en esta casa. No la comprendes, insistió él, su frustración evidente. Hay razones para lo que dije, para cómo actué. Siempre hay razones, concedió ella. Pero también hay consecuencias. Y se alejó, dejándolo solo con palabras no dichas.
El silencio se extendió como una enfermedad, contaminando los espacios que antes habían llenado de complicidad. Los sirvientes lo notaban y caminaban de puntillas, como si temieran despertar algo dormido entre los muros. Una mañana, Odette encontró una carta bajo su puerta. Lo que no te dije es más importante que lo que permití que otros creyeran. Hay una historia que necesitas conocer, pero no puedo escribirla. Debe ser dicha en persona, cuando estés dispuesta a escuchar. Me dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón de su mesilla. Parte de ella quería correr a su encuentro, exigir esa verdad prometida. Otra parte temía que cualquier explicación solo confirmaría lo que ya sabía, que para el mundo, incluso para él, ella siempre sería una forastera con un título prestado. Lo que más dolía no era el silencio en sí, sino lo que revelaba, que el respeto y la igualdad que había creído encontrar en su matrimonio eran quizás tan ilusorios como la salud de Mateo, y mientras tanto, el reloj seguía avanzando, recordándole que cada día de silencio era un día perdido del poco tiempo que quizás les quedaba juntos. Una semana después, la tensión se rompió inesperadamente. Odette encontró a Mateo en el suelo de su habitación, inconsciente. El médico fue llamado con urgencia mientras ella sostenía su mano, todos los reproches olvidados ante el miedo de perderlo. No es el final, pero se acerca, explicó el doctor después de examinarlo. Su corazón se debilita. Necesita tranquilidad absoluta. Cuando Mateo despertó horas después, Odette estaba a su lado. Sus ojos se encontraron en un silencio diferente, uno lleno de palabras contenidas. Creí que te perdería sin haberte dicho la verdad, murmuró él, su voz apenas audible. Descansa, intentó calmarlo ella. Hablaremos cuando estés mejor. No insistió, intentando incorporarse. No hay garantía de cuando esté mejor. Tiene que ser ahora. Con esfuerzo visible, Mateo comenzó su relato. Mi abuelo destruyó vidas para construir nuestro patrimonio. Mi padre lo sabía y cayó. Cuando heredé el título, descubrí documentos que probaban injusticias terribles. Tierras robadas, familias arruinadas, incluso. Su voz se quebró, muertes encubiertas. Odette escuchaba sin interrumpir, sosteniendo su mano como ancla. Decidí investigar en secreto, encontrar a los descendientes de aquellas familias, restituir lo robado. Pero los Montellano tienen muchos aliados. Cuando comenzaron a sospechar, propagaron rumores sobre mi salud mental. Dijeron que estaba obsesionado, que veía conspiraciones donde no las había. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Entonces tuve una idea. Si todos creían que estaba enfermo, moribundo incluso, bajarían la guardia. Podría actuar sin ser vigilado. ¿Fingiste tu enfermedad?, preguntó Odette incrédula. Al principio sí, admitió. El médico es un viejo amigo que accedió a ayudarme. Pero la ironía es que tanto fingimiento acabó afectando mi salud real. El estrés, el aislamiento. Mi cuerpo comenzó a responder como si realmente estuviera enfermo. Estaba a punto de continuar cuando la puerta se abrió. El abogado de la familia entró con expresión grave. Su Excelencia, hay un asunto urgente que requiere su atención. Es sobre los documentos de Valdecillas. Mateo palideció. Ahora no, Fernando. Me temo que no puede esperar, insistió el abogado, lanzando una mirada significativa hacia Odette. Is confidential. Mateo apretó la mano de Odette. Volveremos a esta conversación, prometió. Hay más, mucho más que necesitas saber. Pero ambos sintieron que el momento crucial había pasado, interrumpido por fuerzas que parecían decididas a mantener la verdad en las sombras. Esa noche, Odette no durmió. La confesión parcial de Mateo había abierto más preguntas que respuestas. ¿Cuánto de su enfermedad era real y cuánto fingido? ¿Qué otras verdades ocultaba? ¿Y por qué la había elegido precisamente a ella para este matrimonio? Al amanecer, tomó una decisión. Abrió el armario y sacó la pequeña maleta con la que había llegado a la mansión meses atrás. Comenzó a guardar sus escasas pertenencias personales, las que realmente le pertenecían antes de convertirse en duquesa. El ama de llaves la encontró así, con la maleta abierta sobre la cama. ¿Nos abandona, señora?, preguntó con una mezcla de sorpresa y algo que parecía decepción genuina. Odette se detuvo, la mano suspendida sobre un libro desgastado. No lo sé, confesó. No sé si debo quedarme donde no estoy segura de qué lugar ocupo. La anciana se acercó, con esa familiaridad que solo los años de servicio pueden conferir. Si me permite la observación, señora, desde que usted llegó, esta casa respira de nuevo. ¿Y el duque?
Nunca lo había visto mirar a nadie como la mira a usted. Un matrimonio construido sobre secretos no puede sostenerse, respondió Odette. Todos los matrimonios tienen secretos, replicó la mujer. La diferencia está en si estamos dispuestos a escucharlos, cuando finalmente se revelan. Esas palabras resonaron en Odette, mientras contemplaba la maleta. Huir sería fácil. Volver con su familia, que ahora vivía cómodamente gracias a la generosidad de Mateo. Olvidar estos meses de confusión y sentimientos inesperados. Pero huir también significaría rendirse. Aceptar que era exactamente lo que aquellos nobles habían visto. Una intrusa temporal, una curiosidad que no pertenecía realmente a la vida del duque. Cerró la maleta con determinación, pero no para marcharse. Dígale al duque que lo espero en el comedor ceremonial esta noche, instruyó con voz firme. Con todos los miembros principales de la casa como testigos. ¿Puedo preguntar el motivo, señora?, inquirió el ama de llaves, visiblemente preocupada, porque si voy a quedarme, respondió Odette, irguiéndose con una dignidad que ya no era prestada sino ganada. Será bajo mis condiciones, y la primera de ellas es la verdad, toda la verdad, sin interrupciones ni secretos. La mujer asintió, reconociendo en sus palabras no el capricho de una advenediza, sino la determinación de una verdadera duquesa. El comedor ceremonial, utilizado tradicionalmente solo para ocasiones de estado, resplandecía aquella noche bajo la luz de docenas de velas. La larga mesa de roble, pulida hasta reflejar las llamas, estaba dispuesta para una cena formal. A un lado se situaron los miembros principales de la casa. El mayordomo, el ama de llaves, el secretario personal del duque, el médico y el abogado. Al otro, los asientos permanecían vacíos. En la cabecera, la silla ducal esperaba. Odette entró primero, vistiendo no uno de los elegantes vestidos que Mateo había mandado confeccionar para ella, sino el sencillo traje azul con el que había llegado a la mansión. Un recordatorio silencioso de quién era realmente. Los sirvientes se pusieron en pie, pero ella les indicó que permanecieran sentados. Este no era un protocolo habitual, y todos lo sabían. Mateo apareció minutos después, apoyado en su bastón pero con la espalda recta, como si hubiera reunido todas sus fuerzas para este momento. Su mirada recorrió la estancia hasta detenerse en Odette. La sorpresa dio paso a la comprensión. «¿Has convocado un tribunal?», observó mientras tomaba asiento. «He convocado una conversación con testigos», corrigió ella, «para que lo que se diga esta noche no pueda ser después negado, olvidado o malinterpretado». Un silencio tenso se instaló en la sala. El mayordomo hizo amago de servir la cena, pero Odette lo detuvo con un gesto. «No habrá comida hasta que haya verdad en esta mesa», declaró, dirigiéndose a Mateo. «Quiero saber por qué me elegiste. No la versión que contaste el día de la propuesta, sino la verdadera razón». Mateo sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego, con un suspiro, comenzó. «Te elegí porque eras la única que no tenía nada que ganar con mi muerte». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de conmoción entre los presentes. «Las familias nobles con hijas casaderas querían mi título y mis tierras», continuó. «Sabía que si me casaba con alguna de ellas, mi investigación sobre los crímenes de mi familia se detendría en el momento de mi muerte. Necesitaba a alguien que no tuviera interés en el poder, alguien que pudiera continuar mi trabajo si yo faltaba. ¿Me elegiste como sucesora?», preguntó Odette, desconcertada. «Te elegí como aliada», corrigió él. «Alguien con el coraje moral para hacer lo correcto, incluso contra la tradición. Alguien cuya compasión había observado durante meses, cuando cuidabas de tu familia sin quejarte». Sus ojos se suavizaron. «Lo que no anticipé fue que también encontraría en ti algo que había dejado de buscar: compañía, comprensión, y finalmente, amor». El silencio que siguió a la confesión de Mateo fue profundo, pero no incómodo. Era el silencio que sigue a una verdad largamente esperada. «Hay algo más que debes saber», continuó él, dirigiéndose solo a Odette aunque todos escuchaban. «La enfermedad que comencé fingiendo se ha vuelto parcialmente real. No estoy muriendo, al menos no inminentemente, pero tampoco estoy sano. Los médicos creen que con tratamiento adecuado y descanso, podría recuperarme». Miró brevemente al médico, quien asintió en confirmación. «Lo que dije en la tertulia, lo que permití que otros creyeran sobre ti, fue mi error más grave. Quería protegerte de las habladurías, de las preguntas maliciosas.
Pensé que si te presentaba como alguien bajo mi protección, serías menos atacada que si te reconocía como mi igual. Hizo una pausa, visiblemente arrepentido. Me equivoqué. En mi intento de escudarte, negué lo que realmente eres para mí. Y por eso te pido perdón. Odette procesaba cada palabra, cada revelación. La verdad era compleja, con capas de intención, error y redención entrelazadas. ¿Por qué no me contaste todo esto desde el principio? Preguntó finalmente. ¿Por qué mantenerme en la oscuridad sobre tus verdaderas intenciones? Por miedo, admitió él con sencillez. Miedo a que rechazaras la propuesta si conocías los riesgos reales. Miedo a involucrarte en una batalla que podría traer consecuencias. Y después, miedo a perderte, cuando comenzaste a importarme más de lo que había previsto. Extendió su mano sobre la mesa, un gesto vulnerable ante todos los testigos. La pregunta ahora es, sabiendo toda la verdad, ¿quieres permanecer como mi esposa? No por deber, no por el acuerdo inicial, sino por elección. Odette contempló la mano extendida de Mateo. En ese gesto estaba contenida toda la historia. La propuesta inicial, los días de descubrimiento, las noches de respeto, los secretos finalmente revelados. Miró a su alrededor, a los rostros expectantes de quienes habían sido testigos silenciosos de su matrimonio inusual. Todos esperaban su respuesta, pero esta vez, la decisión era verdaderamente suya. Acepto permanecer, dijo finalmente, colocando su mano sobre la de él, pero con condiciones. Mateo asintió, invitándola a continuar. Primera condición, no más secretos entre nosotros. Lo que afecte a uno, concierne a ambos. Aceptado, respondió él sin dudar. Segunda, seré reconocida públicamente como tu esposa y compañera, no como tu protegida, ante la sociedad, ante la ley, ante esta casa. Lo proclamaré ante quien sea necesario, prometió Mateo, apretando suavemente su mano. Y tercera, continuó Odette, su voz firme pero cálida. Continuaremos juntos la labor de restitución que iniciaste. No como tu sucesora, sino como tu igual en la tarea. Mateo sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro demacrado con algo parecido a la esperanza. No podría pedir una mejor aliada, dijo, y luego añadió en voz más baja solo para ella. Ni una esposa más amada. Se levantó entonces, aún sosteniendo su mano, y se dirigió a los presentes. Sean todos testigos de este nuevo pacto entre la duquesa y yo. De hoy en adelante, Odette de Montellano no solo lleva mi nombre, sino que comparte mi propósito y mi autoridad en todos los asuntos de esta casa y nuestras responsabilidades. El mayordomo, rompiendo finalmente el protocolo, comenzó a servir el vino. El ama de llaves se secó discretamente una lágrima. El médico y el abogado intercambiaron miradas de aprobación. En ese comedor ceremonial, testigo de siglos de tradición, nacía algo nuevo. Un matrimonio reconstruido sobre la verdad y el respeto mutuo. 6 meses después, Odette y Mateo contemplaban el atardecer desde la terraza. El otoño teñía el jardín de tonos dorados y cobrizos, una belleza melancólica que resonaba con su propia historia. La salud de Mateo había mejorado notablemente. Ya no necesitaba el bastón para caminar distancias cortas, y el color había vuelto a sus mejillas. El médico hablaba ahora de años, no de meses. Sobre la mesa entre ellos descansaban documentos. Escrituras devueltas a sus legítimos dueños, compensaciones a familias perjudicadas, pruebas de injusticias finalmente rectificadas. Un trabajo lento pero constante que realizaban juntos. ¿Recuerdas lo que me prometiste aquella primera noche?, preguntó Odette, entrelazando sus dedos con los de él. Que lo haría fácil, respondió Mateo con una sonrisa nostálgica. Y lo cumpliste, aunque no de la forma que cualquiera de los dos esperaba. Se produjo un silencio cómodo, de esos que solo pueden existir entre personas que han aprendido a escucharse más allá de las palabras. La sociedad sigue hablando, comentó Mateo después de un rato. Dicen que he cometido una locura al compartir tanto poder contigo, al reconocerte públicamente como mi igual. Deja que hablen, respondió ella con serenidad. Los mismos que criticaban tu supuesta debilidad, ahora critican tu fortaleza al elegir tu propio camino. Mateo la miró con esa mezcla de admiración y amor que había crecido cada día desde aquella noche de bodas. ¿Te arrepientes?, preguntó. De haberte casado conmigo, de haberte quedado cuando descubriste la verdad. Odette negó con la cabeza. Me arrepentiría de no haber elegido conscientemente lo que al principio acepté por necesidad. El sol se ocultaba tras las colinas, cerrando un día más en una vida que ninguno de los dos había planeado,
pero que ambos habían elegido. Un matrimonio que había comenzado con una promesa de facilidad y se había transformado en algo mucho más complejo y valioso. Una alianza de iguales, un amor construido paso a paso, verdad a verdad.